Bueno, ahora yo traigo una historia de un teatro internacional. Es El hombre de gris, le conocen, que se aparece en el Royal Drury Lane de Londres. Es un teatro allá Qué en Londres. internacional. Ajá. En London. En London. Y pues es un señor, un hombre vestido de gris, nunca le han visto el rostro, solo lo han visto como la forma, o sea, muchos a veces creen que es como alguien caracterizado, porque literal trae una capa, un sombrero así grandote, un porte, se ve así muy grande y solo se ve el color gris de su sombrero y de su capa, por eso se le conoce como el hombre de gris. La mayoría de las historias nos hablan de que realmente cuando en un ensayo o en una obra se ve a este hombre de gris, es un buen presagio, o sea que él viene a avisarte que es una buena obra, ¿no? Sin embargo, hay leyendas de algunas actrices como esta que encontré que cuentan que ella más bien al momento de encontrarse con el hombre de gris, cuando lo vio fue su acabose, porque de ahí su carrera se empezó a venir abajo, o sea, desde que la vio, su carrera empezó a tener un declive y ella también como persona hasta el día que se terminó matando justo en el escenario. No hablan de que ella se aparece, pero sí hablan de que ella hablaba de este hombre con gran sombrero, pero con terror ya a sus últimos días, cuando ya estaba hasta como medio loquita, todos lo empezaron como a apartar, a decir como, ay, no, es que como no funcionó su carrera y todo, entonces pues ella sintió que nadie le creía y pues se terminó muriendo por este hombre de gris, ¿no? O sea que... ¿Y cómo se mató? ¿Sabemos esa historia? No, solo dicen que se mató, que sí fue un poco cruel, porque pues ella ya estaba en este estado de psicosis, Claro, sí. pero pues ya después de ese entonces, será melón, será sandía, prefieren que mejor no les vaya ni a dar buena suerte ni nada para no repetir la historia de esta señora. Ay, pobrecita. Sí, la verdad el volverse loca o loco creo que es uno de los destinos más tristes que le puede pasar a una persona, porque yo creo fielmente que los locos, si bien pueden aventar una que otra mentirilla, que no es mentira, ojo, es realidad de ellos, Claro. que puede que no sea realidad para nosotros, pero es su realidad. Entonces, en teoría, jamás mienten, o sea, jamás te están diciendo una mentira están viviendo porque... ellos en Exacto. Y creo que es algo muy triste el hecho de que tú digas algo y nadie te crea o que piensen que estés loca, aunque tú estés loca, es algo como muy denigrante. Sí, no, y que aparte el terror está. O Exacto. sea, así no esté en la realidad, el terror está, ¿no? Existe. Y que te estén diciendo no, esa desvalidación y estarlo viendo y sentirlo, aparte porque pues era alguien que otros decían que sí estaba, pero igual la ignoraban, no era como de, ay, hay que sí, pero no ayudarla. es para Ajá, tanto. es como, ay, y ya la dejaron ahí. Sí, es una historia muy Sí, esa está muy pues triste. cortita, pero triste. Ay, Trágica. Sí. No, pero no necesita ser larga para que para... entretenga, ¿qué? No, sí. Bueno, la siguiente historia es justamente sucede en Querétaro. Es un teatro comunitario. Okay. Este teatro comunitario de Querétaro, que a ver, Querétaro tampoco, o sea, sí es grande, pero este teatro sí es muy famoso, nada más que no traigo el nombre, perdónenme, sí lo tenía, pero no lo anoté. Pónganos aquí queretanos sus teatros famosos. ¿Cuáles son los teatros comunitarios famosos de Querétaro? Pero esta es una historia muy, muy famosa de que se aparece una niña que no se refleja en el espejo. Okay. O sea, que se dan cuenta, o sea, se ve tan real, que es una niña que se ve tan real que nadie, y con ropa vieja, pero pues nadie... Pues en un teatro. En un teatro te puedes encontrar desde una persona vestida de rinoceronte hasta alguien vestida de los 1700. Entonces como que no te suena nada diferente y se ve tan real, o sea, nada de esas veces que ves a una persona que medio se nubla, que de lejos, que sientes chinito, o sea, nada. Simplemente veían una niña con ropita vieja, pero las personas empezaron a dar cuenta que esta niña no era real por su reflejo. Y cuando se empiezan a dar cuenta que había una niña por ahí merodeando el teatro, que no se veía el reflejo, esta niña empieza a aparecer cada vez menos. O sea, era tan común su aparición, pero empezaron a notar eso que ya la niña decidió cada vez aparecer menos y menos y menos y menos. Y se quedó como una leyenda urbana.
Y entonces la gente decía de que, ay, ya se te apareció la niña, pero ya era una leyenda muy, 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 muy vieja, en donde solo se escuchaba entre los pasillos. Que había una niña. Pero ya no conocías a nadie que llegara y te dijera, oye, exacto, o mi abuelito, no sé quién, nadie. O sea, literal era una leyenda urbana que ya estaba muerto en vida. Y entonces, una persona que también, repito, o sea, los que más les pasa es cuando ya el teatro está solo, cuando ya todos se fueron, las personas que están trabajando, recogiendo, etcétera. Era una persona que empezó a arreglar las cosas y no sé qué, y tenía a su hija. O sea, tenía a su hija a un lado, la llevó al trabajo porque no tenía con quién dejarla, etcétera. Y se la lleva al trabajo y la niña le empieza a decir al señor de que, o sea, a su papá, de que, oye, papá, ahí hay una niña. Y ya el señor volteaba y no veía nada y le decía a la hija de que no hay ninguna niña. Sí, papá, ahí hay una niña y ya. Volvieron a su casa. Llegan otro día, pasan otros días, la niña acompañaba muchísimo a su papá a trabajar porque pues no tenía con quién dejarla. Y la niña constantemente le empezó a decir a su papá que es que ahí hay una niña, siempre empezó a describir a la niña y ella veía a una niña de espaldas, o sea, con el pelo largo, vestida de blanco, con ropa vieja, era una niña chiquita como de su edad, 5 o 6 años. Y entonces el papá empezó a decir de que no, pues es que esto ya está raro porque mi hija que no sabe de la historia y la leyenda, pues y yo no veo nada, pues está muy extraño, ¿no? Y entonces resulta que un día la niña se asustó muchísimo y le dijo, papá, ahí está la niña, pero ahora no está de espaldas, nos está viendo de frente, pero la niña estaba espantada, así de que estaba súper asustada y le decía al papá de que, pero ¿por qué te asustas? Ya has visto a esta niña antes, ¿por qué te asustas? Y le dice su hija de que es que está de frente y la cara la tiene muy, muy, muy fea y no la quiero ver, o sea, no me está gustando verla. Y en eso vuelve a voltear al papá, no ve a la niña, pero ve el reflejo en el espejo de una niña, pero ve el reflejo de atrás, porque como la niña estaba volteando hacia el frente, o sea, la niña fantasma estaba volteando hacia el frente, el espejo solo se veía de la parte de atrás. Entonces el señor nunca vio el rostro, pero él asegura que su hija de verdad fue un cambio enorme de decir, hay una niña que nos está viendo de frente y su cara es horrible. Entonces, no sabemos o no se sabe qué le pasó a esta niña que murió ahí, por qué se sigue apareciendo, qué le pasó en la cara, pero es una leyenda que lleva años y años y años en este teatro comunitario de Querétaro y pues no sabemos ni nada, pero esta niña pudo verla de frente y pues aparentemente no era la cosa más hermosa del mundo. O sea, hay dolor, hay como alguna historia ahí atravesada. Sí, aparte las niñas o los niños que aparecen muchas veces dicen que realmente no son niños ni niñas, o sea, que son demonios que tratan de capturar una forma de infante para dar el menos miedo posible y así conseguir lo que quieren. Pero muchas veces no son tan perfectos que no se terminan de desarrollar en alguna parte y probablemente esta niña era eso, ¿no? Que la cara era lo último que desarrolló y estaba fea. Probablemente por eso, ahorita ya estoy inventando, pero sí. Horrible. Pero sí que, pues bueno, que era fea la niña, sí. Según la otra niña, la niña viva decía que sí, que su rostro no era muy agradable.